Bienvenidos a esta segunda sesión especial del módulo 5 de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En este módulo lo que vamos a enseñarles es a utilizar el do-file de regresión lineal para que ustedes puedan replicar estos análisis en sus estudios. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el software Stata. Ya les hemos enseñado cómo configurar y como ustedes recordarán aparece la ventana y la recomendación es que achiquen esta ventana hasta que diga 88 caracteres. Luego de eso, en la opción Layout, escoja la versión Combined View para que aparezca el menú de Review y el de variables a la izquierda. Y luego de eso, llamen a su editor de do-file. Cuando lo hagan, abran el archivo que ustedes han copiado en sus computadoras que se llama regresión lineal.do para que puedan replicar el ejercicio de la clase. Acto seguido, lo que yo los invito a hacer es a correr todo el do-file para que ustedes puedan guardar el log y luego revisarlo a continuación o replicar uno a uno los comandos que vamos a enseñar a continuación. Entonces, para poder hacer eso, hacen Control E en el do-file, seleccionan todo y usan la herramienta do, o si tienen una Mac, dan comando A y hacen lo mismo. Le dan clic al menú, a la orden de ejecutar. Cuando lo ejecuten, se va a correr todo el código de este do-file, los gráficos, los comandos y todo de un solo porrazo, pero se va a guardar un log, lo cual ustedes van a poder revisar a continuación en el file que ustedes han escogido, en el folder que han escogido como folder destino para su análisis. Noten de que cuando el código está bien, no tiene errores, corre de corrido, pero si ustedes tienen un error de tipeo o lo que fuera, lo que va a hacer Stata es detenerse y parar un ratito. Entonces aquí cerramos esta ventana que es el Data Editor, que lo llamamos en algún momento, y esta ventana que es el editor de gráficos, y empezamos a revisar lo que hemos hecho. Arranquemos. Este do-file es el do-file de análisis de datos. Entonces váyanse a la parte superior para que vean cómo empieza. Entonces todo lo que yo estoy corriendo en un do-file se reproduce en la ventana de resultados. Y hemos hablado de la herramienta configuración. Lo único que yo les recomiendo es de que siempre que tengan este comando cd, pues lo copien y lo peguen. Noten un pequeño detalle. Estas comillas no son las comillas del teclado en español, son las comillas del teclado en inglés. Entonces cuando ustedes usen Stata, tengan mucho cuidado de setear su teclado en inglés para que él le bote los caracteres que Stata reconoce. Stata reconoce texto en español, pero no para los comandos. No pueden usar caracteres especiales, ni ñes, ni nada parecido. Entonces, todas las que son comillas en Stata son comillas del teclado en inglés. ¿De acuerdo? Y para ello, si no quieren complicarse la vida, pues solamente copien y peguen lo que está dentro de las comillas en cada uno de los comandos que corresponden. Entonces hemos identificado el comando, el folder de trabajo, que es este comando, este folder M5 análisis, que está en el folder lecciones, que está en el folder certificaciones, que está en el folder de investigación, de salud, de documentos de XP de usuarios en mi máquina. Y luego de eso he creado un folder destino para mis gráficos y hemos empezado a crear el archivo log para que ustedes puedan revisarlo más adelante. Estamos ingresando una base de datos de manera manual. Y empezamos con lo que es manejo de datos, hemos creado la categoría grupo etario, hemos etiquetado todas nuestras variables y estamos listos para empezar el análisis descriptivo. Para el análisis descriptivo hemos corrido algunos gráficos. Si ustedes quieren replicar los gráficos, solamente seleccionen el texto como les enseñamos y llamen al menú to. Y ustedes van a poder reproducir los gráficos que están ahí. ¿Ok? Pero vámonos de frente a lo que nos atañe ahora. Para un análisis de regresión, lo que yo tengo que hacer de repente es primero hacer el análisis variado. Pero acuérdense que cuando ustedes hacen un análisis de regresión, ustedes pueden hacer al inicio el análisis bivariado. Entonces, realmente, todas las demás pruebas estadísticas que podrían conocer en un curso de estadística, desde las más complejas hasta las menos complejas, pues quedan en segundo plano comparado con el análisis de regresión. Entonces, no nos hemos detenido a explicarle cuáles son todas las pruebas estadísticas que existen, porque realmente, si ustedes entienden ahora sí, con un conocimiento básico de estadística, lo que deberían hacer de frente, correr análisis de regresión bivariado y empezar por ahí. Hacen su DAG, planifican su análisis y lo ejecutan de la manera correcta. Ok, veamos ahora entonces el análisis de regresión propiamente dicho. Lo primero que tenemos que hacer en un análisis de regresión es correr nuestro modelo vacío, es decir, un modelo 5 variables, guardar nuestros estimados de los residuos y guardar lo que vendría a ser el criterio de información de ACAIC, que es nuestro nivel basal de predictibilidad de ese outcome.
Notemos que en este análisis este valor de R cuadrado es igual a 0 porque no hay covariables, no estamos explicando nada de su variabilidad. Estamos guardando los residuos para luego poder contrastar los modelos anidados y estamos guardando nuestro valor de acaíque basal, que en este caso es 170.14. Luego de eso arrancamos con los modelos bivariados. En este análisis tenemos dos covariables, la variable y grupo y la variable edad. Entonces corremos estos modelos bivariados y guardamos los criterios de acaíque y guardamos los estimados de los residuos. Noten ahora que en este caso la variable grupo sí predice una variabilidad, una fracción importante de la variabilidad del outcome puntos. En este caso es el 18% y nuestro acaíque ha bajado de 170 y tantos a 167. Ahora comparémoslos con el siguiente modelo. La variable edad explica, en este caso, el 94% de la variabilidad de nuestro outcome. Es decir, es una asociación muy fuerte entre la variable edad y la variable puntos. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta del millón es, ¿qué variable debería entrar primero en nuestro modelo? Evidentemente, y acá hay que hacer pruebas estadísticas, pero al menos lo que sugiere este recuadrado, que edad es un predictor mucho más importante que el tratamiento que estábamos investigando. Entonces, ¿qué tenemos aquí? De que por cada cambio en una unidad de la edad, aumenta 2.2 puntos el valor predicho del I. Guardamos nuestros estimados y calculamos nuestra CAIC. Y en este caso, ¿te acuerdan que cambiaba de 170? Vamos a ser precisos, ¿ya? Miren el valor de la CAIC basal, que es 170.14, 170 redondeado, a 167, solamente 3 puntos con la variable grupo, y de 170 cayó hasta 104 con la variable edad. Entonces acá sí queda clarísimo, pues, ¿no? De que el principal predictor de esta variable de puntos no es el tratamiento que se le otorgó al paciente, sino una variable edad. Entonces probamos ahora estadísticamente esto que parece obvio, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Primero que nada, lo que tenemos que hacer es contrastar los resultados con esta prueba de razón de verosimilitud, que el comando para llamarla es LRTs. Y lo que vamos a comparar acá son los residuos. ¿Pero qué residuos? El residuo de mi modelo con la variable grupo contrastado con el modelo vacío y el residuo de mi modelo con la variable edad contrastado con el modelo vacío. Y veamos. Entonces, en el caso de la variable grupo, esta prueba me dice de que efectivamente hay un aporte adicional de la explicación de la variabilidad del outcome cuando ingreso la variable grupo. Y este valor P sale significativo. Si lo comparamos con el de la variable edad, evidentemente esta variable también es significativa, pero el cambio es mucho mayor. En este caso de 170 a 167, acá es de 170 a 104. Entonces, ¿qué variable debe entrar en mi modelo primero? La variable edad. Si tuviéramos más variables, tendríamos que probarlo de la misma manera en el segundo nivel, en el tercer nivel. Pero como solo tenemos dos variables en este modelo, ya básicamente la pregunta que hay de madura es si es que vale la pena agregar la variable grupo a un modelo multivariado que ya tenga la variable edad como principal predictor. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues corremos el modelo multivariado. En este caso, el modelo que primero tenga edad como variable principal y grupo como segunda, y guardamos los residuos. Una vez que guardamos los residuos, estimamos el acaíque. Entonces acá, ¿se acuerdan que era 104? Ahora estamos en 97. Podría ser, ¿no es cierto? Pero nuestro R cuadrado con la variable edad, que era un modelo que explicaba una importante variabilidad del outcome, en este caso era 94%, ha subido a 95%. Entonces, ese 1% extra, ¿es significativo o no es significativo? ¿Cómo probamos esa hipótesis? Nuevamente, llamamos a nuestro LR3 y comparamos, ¿no? ¿Es significativo agregar variable grupo al modelo que solo tenía la variable covariable de edad? Y la respuesta es sí. ¿Y cuánto estamos ganando en términos de acaíque? De 104 a 97. Entonces sí, ya tenemos un modelo que predice mejor nuestro outcome y hemos llegado a nuestro modelo multivariado. Entonces, a partir de ese modelo, vamos ahora a probar los supuestos, que es nuestro análisis por regresión. Entonces, hay 4 supuestos de la linealidad como hemos discutido en la clase teórica. El primero
es el supuesto de la linealidad de asociación entre la I y las variables predictoras. El segundo es la independencia de las observaciones. El tercero es la normalidad de los residuos. Y el cuarto es la homoscedasticidad, que es la igualdad de las varianzas de los valores de I para cada valor de X. Sé que parece confuso, pero vamos a probarlo de manera indubitable a continuación. Lo primero es prepararnos para verificar los supuestos. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular una serie de herramientas. Para empezar, tenemos que calcular los residuos. ¿Ok? Para cada valor de I, este modelo de regresión multivariado con dos covariables produce un residuo. Entonces, calculamos los residuos y los creamos en la base de datos. Y ustedes van a ver cómo aparecen los residuos con el nombre que le hemos puesto en nuestra base de datos. Luego de eso vamos a crear un tipo especial de residuos, que son los residuos estandarizados. Acuérdense que en estadística cuando ustedes comparan valores absolutos, pues no tienen ningún control, entonces no tienen ni idea de si son comparables o no. Entonces una forma muy astuta de hacerlo es hacerlo con residuos estandarizados alrededor del valor de la media. Entonces para ello usamos este comando especial que se llama predict, pero quiero que le ponga este nombre, residuo subguión estandarizado, y usamos el comando rs estándar. Luego de eso calculamos los valores predichos para I en función a ese modelo de regresión. Entonces ya tenemos tres cosas. Tenemos el valor predicho, tenemos el residuo y el residuo estandarizado. Con esas tres cosas vamos a hacer una serie de análisis. Primero que nada, queremos probar la hipótesis de que la normalidad de los residuos, de la distribución normal de los residuos. Para ello, podemos hacerlo un análisis gráfico, podemos correr un histograma de los residuos estandarizados. Para ello, podemos hacer un gráfico de histograma simple, ¿no? Entonces tenemos los residuos estandarizados y la frecuencia de los mismos, y esta campana de Gauss que nos dice que efectivamente no parece una distribución normal. Pero como eso es subjetivo, a mí me parece, a ti no, lo que mejor que podemos hacer es probarlo estadísticamente. Vamos a hacer otro tipo de gráfico si lo desean. Este gráfico se llama gráfico de cuantiles de distribución normal de los residuos. ¿Qué es lo que yo quiero ver aquí? Básicamente es la inversa de lo normal comparada con los residuos, y lo que yo debería apreciar es un patrón que se asemeje a una distribución lineal. Entonces en este caso como que sí, ¿no? Se ve, pero no es perfecto, ¿no? Lo otro que puedo hacer es un simple scatterplot. Acá noten de que cuando ustedes seleccionan a veces los textos en el DoFi y quieren correrlos de manera evidente, no corran. La alternativa para que no se eviten problemas es copien este comando y lo copian en la ventaja de comando con control C, control V, y lo corren desde aquí, que es más fácil. De ahí se van a poder reproducir sin ningún inconveniente todo. Entonces, este gráfico de residuos estandarizados versus los valores de X, lo que yo quiero ver es un patrón aleatorio, es decir, que no haya una cosa así como que tenga una línea, un formato de U invertido o lo que fuera. Si encuentro un patrón, ya no se cumple el criterio de linealidad. Otra forma de hacer este gráfico es corriendo el gráfico de los residuos versus los valores de predichos de I, ¿no? Entonces la misma historia, ¿no? Yo quiero ver un patrón aleatorizado al azar, y eso es más o menos lo que se ve aquí. Y así sucesivamente. Pero vámonos a las pruebas estadísticas. Si yo quiero probar si efectivamente una distribución es normal, puedo usar una prueba estadística para ello. En este caso usamos la prueba estadística de Shapiro-Wilks. Y lo que queremos acá es un valor P que sea muy alto, porque la hipótesis aquí es de que la distribución es normal. Si yo la rechazo, concluye que no puedo concluir que no es normal. Que es normal. Entonces lo que me interesa acá son valores de P muy altos, y en este caso es 0.54. ¿no? Hay otras pruebas, ¿ya? El Shapiro-Francia, el Skewness test, pero luego de ello lo que nos interesa probar es la prueba de homoscedasticidad, el supuesto de homoscedasticidad o igualdad de varianzas. Entonces, nuevamente, podemos hacer gráficos, pero lo más correcto es hacer una prueba estadística. Y en este caso, esta prueba de Breich-Pagan con la versión de Cook-Weismark nos dice de que efectivamente la hipótesis de que hay una varianza constante no la puedo rechazar, por ende concluyo de que la varianza
es no tengo indicios de que existe heterocedasticidad, ¿no? Puedo correr otras pruebas como la prueba de homocedasticidad de Cameron-Trivedi, y la recomendación puntual es, si tienen más de una prueba para probar una misma hipótesis, pues córranlas todas y busquen consistencia, ¿no? En este caso, esta prueba de heterocedasticidad de quién es Rossi me da un valor P muy alto, y la hipótesis acá es la misma, ¿no? Que hay homocedasticidad. Luego de eso, lo que uno tendría que hacer es una evaluación de outliers. ¿Cómo se hace la evaluación de outliers? Nuevamente, hay muchas alternativas. Pueden hacerlo mediante el método de distancias de Cook, pueden utilizando calculando los DF beta, que son las diferencias de los beta con la expresión de las observaciones del valor en la posición J, o pueden hacerlo utilizando los residuos estandarizados. De estos tres métodos, ¿cuál es el más popular, digámoslo así? Es los residuos estandarizados. Entonces, ¿qué hago acá? Yo lo que voy a hacer es pedirle a Stata que me cuente cuántos valores de I existen en mi base de datos, perdón, cuántos registros existen cuyos residuos estandarizados sean menor de menos 2.5 o mayor de 2.5, ¿ok? Entonces, estos residuos estandarizados lo que me van a contar es básicamente la historia detrás de la distribución de la varianza. Y lo que me dice aquí es que no hay ninguno, ¿ok? En el método anterior de los DF beta, existe una fórmula para calcular cuál es el límite para decidir si existe la posibilidad de que haya un outlier. Pero miren lo que me botó acá. Este de acá me sugiere que sí, efectivamente. El ID 12, 13 y 15 son potencialmente outliers de mi distribución, ¿ok? Entonces, como les decía, ustedes tienen que decidir cuál es el que van a pasar, corren todos, si algunos les sugieren que hay consistencia, buscan consistencia y prueban, pues, ¿no? Pero ¿cuál es el acto seguido a ese análisis de los outliers? Pues prueben cómo se ajusta, cómo corre el modelo con ese registro y sin ese registro. Y si encuentran diferencias muy grandes, concluyen de que efectivamente es un outlier. Multicolinearidad. ¿Cómo hago la multicolinearidad y no saber, por ejemplo, en este caso la sospecha es bien grande, ¿no? Yo sé de que parece que edad tuviera una colinearidad muy fuerte con el outcome de interés. Entonces, ¿qué puedo hacer yo acá? Pues que llamar esta prueba estadística, que es la prueba de inflación de la varianza, factores de inflación de la varianza, y pruebo la hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de acá? Es de que este factor es muy grande. Entonces, ¿cuál es el punto de corte recomendado? Si yo encuentro un BIF o un mean BIF, una media de BIF mayor de 10, pues estoy frente a un outlier. ¿De acuerdo? Estoy encontrando evidencia de multicolinearidad. Y eso es todo. Hay otra opción que se llama BIF Centered, y básicamente lo que se busca acá es lo mismo, ¿no? Probar la hipótesis de que. Ahora, en este uncentered sí me sale de que el valor es mayor de 10, entonces sí me está sugiriendo de que hay multicolinearidad. Esta es una base de datos artificial, ¿no? Y una de las cosas que hicimos en un inicio fue precisamente modelar la variable edad para crear esa variable. Entonces, efectivamente, hay colinearidad en este caso. ¿Qué hago con esto? Estoy sospechando, ¿no?, de que esa base de datos es inventada. Hasta acá con lo que es regresión lineal. En la siguiente sesión especial vamos a terminar con lo que es regresión logística. Muchas gracias por su atención.